En este video, por fin tenemos la actualización más esperada que habíamos pedido los que tenemos la Lenovo Legion Go y por lo que no se la ha comprado mucho de la gente. Vamos a hablar sobre las actualizaciones y mejoras que Lenovo ha implementado en esta última actualización y que llegará ahora mismo a algunos usuarios, si no a lo largo del fin de este mes estará completamente para todos disponible. Estas actualizaciones incluyen corrección de la zona muerta del joystick. Esto es una gran noticia para nosotros que hemos experimentado este problema de las zonas muertas que tenía. Yo en lo personal no lo tuve tanto, pero sí que lo sentí cuando jugaba al Call of Duty. También tendremos el botón de SBOSS, que era una cosa que les faltaba, que no podías usar la aplicación de SBOSS en Windows, y va a ser con un atajo del botón LR y el botón Y. También vamos a tener la opción de habilitar la vibración o deshabilitar la vibración del trackpad que antes no lo teníamos disponible. Tenemos por fin la corrección de errores para efectos de iluminación que teníamos a la hora de los joysticks, que algunos han experimentado. Yo en lo personal no, pero sí que lo he visto en los grupos. También tendremos una corrección para el doble input que se generaba en algunos juegos o con algunas aplicaciones, que ahora ya viene corregido. Ahora ya Lenovo Space lo ha corregido. Esperemos que esté completamente solucionado, y en enero de 2024 tendremos muchas más actualizaciones, como las que incluyen nuevos BIOS y controladores nuevos para la tarjeta gráfica, lo cual hará que vaya mucho mejor el sistema y a la hora de que los juegos sean más fluidos y más compatibles. Y también el Legion Space lo que permitirá es que automáticamente todo lo podamos actualizar a través de Legion Space, no tengamos que ir a ninguna página externa a descargarlo automáticamente. A hacerlo manualmente. Así todo se hará a través de la aplicación de Lenovo Space y podrás actualizar hasta la gráfica. Ya es algo que mejora, porque la verdad es un poco engorroso tener que estar descargando aquí, mirando acá si tengo el buen driver, si está actualizado, si no está actualizado. Configuración DPI para el trackpad y el panel táctil. Ojo con esto, que a los que les gusta usarlo para jugar y demás, está muy bien, poder configurar la sensibilidad. Se corregirán por fin el modo FPS para poder que se vea el número de modos FPS, y ahora tendremos un limitador de FPS en el cual podremos seleccionar cuántos FPS queremos que vaya al juego. Es una opción buena, pero bueno, no creo que lo utilice. Bueno, si lo utilizaré para los juegos estos que no requieran mucha potencia. Ahí sí, para ahorrar algo de batería, pero para juegos como Call of Duty, no sé. Pero bueno, todo lo que sea actualizar y mejorar y tener más opciones, para mí está bien, perfecto. No sé para ustedes, déjenme en los comentarios qué opinan de esto. Y por fin lo que habíamos pedido tanto era lo de las curvas del ventilador, para poder nosotros mismos personalizar y que no se escuche, porque una de las cosas que tanto la gente reclama y tanto me ha dicho es que se escucha muchísimo el ventilador. En lo personal, yo no lo escucho tanto, ya que puedes directamente con el juego, con los altavoces, escucharlo o no, pero no sé, en realidad no me parece tan exagerado, viendo que ya he tenido la Steam Deck. No sé cómo será la Asus, pero sí sé que no tiene las temperaturas tan bajas como las suele tener la Lenovo, que para mí no tan grave como lo suelen decir. Después de venir de la Steam Deck, que ese sí, a los que nos tocó el ventilador de tal marca, que no me acuerdo cuál era, brutal, porque era un zumbido que era todo el tiempo. Y era algo que yo me había pensado, lo siguiente que les voy a decir, y es cuando estoy jugando de noche, a lo mejor en la cama, sí, no quiero utilizar las luces de los joysticks, los puedo apagar, pero el botón de encendido apagado, incluso cuando está cargando, es bastante incómodo si estás de noche cargándola en tu habitación, durmiendo contigo, o de noche simplemente, porque ese botón queda encendido y además que alumbra bastante. Pues ahora con esta actualización podemos tener la opción de tenerlo encendido o apagado. Me parece muy bien Lenovo, muy bien. Esos pequeños detalles son los que hacen que uno se sienta más cómodo con ciertas marcas. También podemos ajustar el tiempo en los que podemos apagar los mandos o los controles, ya que yo en lo personal no sé cada cuánto se apagan, pero sí que es verdad que cuando he usado el mando en estilo ratón, se me ha apagado automáticamente y he tenido que volverlo a encender. A veces se me hacía un poco porque estaba viendo un video o haciendo cualquier cosa y lo dejaba ahí, y cuando volvía ya no podía utilizarlo, sino que tendría que
darle al botón un rato para poderlo volver a encender y volvía y se sincronizaba. Pero ahora ya podremos controlar cuántos minutos va a durar antes de que se apague automáticamente para ahorrar batería. También tendremos el ajuste de zona muerta de los botones de disparo, los gatillos, ¿vale? Van a tener hasta dónde van a empezar a accionarse y hasta dónde es lo máximo. Me parece estupendo, ¿eh? Que todo lo que sea personalizar, estupendo, porque así no habrá ningún problema con que nadie se queje de que esto no me gusta, porque cada uno tiene la opción de personalizarlo. En lo personal, para mí, yo jugando en el Call of Duty no he notado nada. Lo de las zonas muertas sí que lo noté en los joysticks, pero en los gatillos hasta ahora no lo he notado. Vamos a ver, a lo mejor tocándolo quizás vaya mejor y ahí es cuando me dé cuenta. Esperemos a ver que me llegue la actualización y lo pruebe. Entre los drivers y demás será a finales del primer trimestre de 2024, pero bueno, con lo que está empujando la comunidad y demás, creo que será mucho antes, porque se han quejado bastante por lo de los joysticks en las zonas muertas y eso estaba planeado para finales o principios de enero y ahora lo van a meter en esta actualización, que de hecho ya hay gente que lo tiene y me parece que no va a ser tan larga la espera de esa actualización. En estas actualizaciones futuras vamos a usarlo como es la Steam Deck, que tiene los gatillos de izquierdo para el clic derecho y el derecho para el clic izquierdo, creo que es, algo así es, para que podamos usarlo como si fueran los botones del ratón. Me parece mucho más cómodo que tener que darle al trackpad para poder dar clic, porque es algo más natural. De hecho, cuando estoy con ella, creo que estoy a lo mejor en la Steam Deck y le empiezo a pulsar los gatillos. Cuando veo que no me funciona, pues digo, verdad que estoy en la Lenovo. Lenovo está planeando dar más opciones de personalización con su Lenovo Space, que a lo largo del tiempo o a lo largo de estos días irá diciendo muchas más funcionalidades, así que yo los invito a que se suscriban o a que me sigan, que iré poniendo las actualizaciones que tenga tanto la Steam Deck como la Lenovo. Vamos a ver con qué nos sale para que todos tengamos la posibilidad de tener nuestra máquina, nuestra consola a nuestro gusto. Prometen bastante y deberían mejorar la experiencia de juego. Así que si estás interesado en más información, ya saben lo que tienen que hacer. Nos vemos. Gracias por ver y nos vemos, gente. Gracias.